Señora concejal María Paulina Aguinaga de Medellín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy. Bueno, María Paulina, todas las instituciones habidas y por haber de Medellín salieron a respaldar a las empresas públicas de Medellín y eso está muy bien. Esas son unas empresas que merecen toda la devoción y todo el afecto y todo el respaldo del pueblo de Medellín, de Antioquia y de Colombia entera. Pero los hechos son los hechos y es que estamos a puertas de una tragedia sin orillas. ¿Sí estaremos preparados para lo peor? ¿Cuál es el ambiente de la opinión en Medellín? ¿Creen que lo que pasó ya con lo que ocurrió en Valdivia y Puerto Valdivia ya se llenó la cuota? ¿O que nos estaríamos preparando para una tragedia infinitamente superior? Bueno, doctor Fernando, yo creo que son varias cosas. Evidentemente la ciudadanía siente una tristeza hoy enorme porque se ve ese sueño frustrado de que Hidroituango empezara a generar energía a partir de este año y claramente eso no se va a poder cumplir. Pero creo que hoy la preocupación más grande que tenemos los ciudadanos de Medellín y de Antioquia es la situación de vulnerabilidad que estos graves hechos que han ocurrido en Hidroituango tienen hoy a la población aledaña, a la población ribereña y también el riesgo de nuestros recursos naturales. Yo creo que hoy se deben enfocar todos nuestros esfuerzos en poder preservar la vida de estas personas, en que no ocurran pérdidas humanas, porque al fin y al cabo lo material se puede recuperar, pero también vale la pena destacar y referirme a varios temas con todo respeto a pesar de la situación que hoy se vive y es a los cuestionamientos que presenté desde el pasado 22 de marzo de 2017, que incluso antes de ese debate le había enviado una comunicación al alcalde el 2 de febrero de 2017 advirtiendo algunas de las irregularidades que se venían presentando en el proyecto, porque digamos que, como lo digo, con respeto, teniendo claro que la prioridad hoy no es encontrar culpables ni determinar responsabilidades, sino salvar vidas, pero sí se debe hacer lectura de los hechos que han venido pasando. Y uno de los primeros hechos que yo le advertí al alcalde el 2 de febrero y que incluso posteriormente a raíz de eso la Fiscalía hace un allanamiento a EPM para recaudar pruebas y recaudar documentos fue la contratación de las obras principales con el consorcio CSS Ituango, donde la brasilera Camargo Correa tiene el 55% y es una brasilera que está igualmente cuestionada como Odebrecht, que además ya en Brasil tiene un número importante, más de 40 directivos en la cárcel presos por sobornos y por otras irregularidades, que en Perú también están inmersa en el escándalo con el expresidente Alejandro Toledo y que también en Perú le habían congelado sus cuentas y que era la que estaba construyendo acá Hidroituango, con el agravante que existían dudas desde el proceso precontractual porque 5 días antes de que se cerrara la licitación, EPM emite una adenda modificando los requisitos para acreditar la experiencia de los consorcios que estaban participando y a raíz de esa modificación salen 2 de los 4 consorcios que estaban participando y solo quedan los consorcios de Camargo Correa junto con Concreto y con INSA y otro consorcio integrado por Odebrecht, Mincivil y Constructora Solar. Entonces llama la atención porque si la experiencia era un requisito fundamental para el proyecto, EPM cambia las condiciones faltando tan solo 5 días antes y esto hace que salgan 2 de los 4 participantes. Otra de mis preocupaciones que manifesté tanto en el debate como en la comunicación al alcalde eran las adiciones que llevaba este contrato. Para marzo de 2017 ya este contrato, que era inicialmente de 1.89 billones y que en su momento EPM lo tituló como el contrato más importante de su historia. Para esa fecha ya tenía adiciones de más de 663.800 millones de pesos que equivalían al 35% del valor inicial. Y usted dirá,
Bueno, es que en una mega obra de estas pues tienen que surgir imprevistos, tienen que pasar cosas que no se podían prever desde el principio y de ahí estas adiciones. Pero mire también estas irregularidades. Recordemos que en su momento el gobernador de Antioquia era el doctor Sergio Fajardo y el gobernador de Antioquia, por ser la gobernación quien tiene la mayoría accionaria, es quien preside la junta directiva de Hidroituango, y que en estas adiciones iba también inmersa un plan de aceleración, que primero se firmaron las adiciones y después se dieron cuenta que no habían sido aprobadas por la junta directiva, y el 30 de diciembre, esa última semana, 30 de diciembre de 2015, cuando ya a Fajardo le quedan pocos días por entregar la administración, se realiza una junta directiva virtual para poder legalizar toda esta serie de adiciones, entre las que se encontraban una cláusula de incentivo para este consorcio, que si entregaba el proyecto en la fecha pactada, se le iba a dar una bonificación de 70.000 millones de pesos. Pero esa no fue la única de la irregularidad que yo advertí en ese momento. También hablé de la carretera, porque para la reconstrucción de la represa era necesario además hacer una carretera de 38 kilómetros, entre otras cosas, para poder transportar los equipos. Esa carretera tenía un costo inicial de 400.000 millones de pesos. Hoy debía estar lista desde primer trimestre del año 2016 para poder transportar los equipos por ahí, y hoy ya va en un costo superior a los 600.000 millones de pesos, es decir, estamos hablando de más del 50% de sobrecostos, y todavía no está lista, con el agravante que el contratista que estaba haciendo la carretera la ANLA tuvo que suspender la licencia ambiental porque estaba tirando desechos y por ende contaminando el río, y de ahí también parte de los retrasos, porque durante 6 meses la licencia ambiental estuvo suspendida, y al menos hasta marzo de 2017, que yo realicé el debate, EPM no le había aplicado ninguna multa ni ninguna sanción a este contratista. Entonces, muy grave que si la carretera, que era una obra sencilla de 38 kilómetros, tenía todos estos inconvenientes, pues entonces, ¿qué podía esperar uno del resto de la obra? Sigamos también, había también retrasos en la adjudicación para la construcción de las líneas de transmisión. Incluso se advirtió que en caso tal que Hidroituango empezara a funcionar, había riesgo de que la energía quedara atrapada, porque la licitación para la construcción de estas líneas de transmisión salió un poco tarde. Entonces, ese era otro riesgo latente que en su momento tenía el proyecto. Otro de los riesgos que tenía era la remoción de la capa vegetal. No sé si usted recuerda que en pleno fenómeno del Niño, la Corte ordenó suspender la generación de energía en el Quimbo por los daños ambientales que se estaban causando, porque no fue removida esa capa vegetal antes de inundar el embalse. Pues resulta que EPM le estaba solicitando a la ANLA que le disminuyera a la mitad el compromiso de remoción de esa placa vegetal, esa masa vegetal, que no tuviera que ser todas las hectáreas que estaban contenidas en la licencia ambiental. Y el tema no era por dinero, porque ellos decían, no, esos mismos recursos que nos vamos a gastar en la remoción de la capa vegetal, nos los podemos gastar en otras inversiones dentro del mismo proyecto, inversiones sociales y ambientales como manera de compensación. El problema ahí era de tiempo, porque sabían que tenían que remover esa capa vegetal, y ese contrato apenas lo adjudicaron el año pasado. Entonces también ha sido una de las preocupaciones de la situación que se ha tenido hoy, que como se estaba removiendo esa capa vegetal, es decir, los árboles gruesos, las plantas y demás que estaban en la zona donde se suponía que se iba a inundar, que al momento de hacer esto, parte de esos desechos no hubieran ido a caer al río, y que también esto hubiera ayudado a los derrumbes en los túneles que hoy se están presentando. Yo, sin embargo, quiero resaltar las capacidades de los empleados de EPM, de sus ingenieros. Creo que esa ha sido la mayor fortaleza, el mayor capital de la empresa, pero sí es cierto que vienen una serie de insucesos dentro de la empresa, de directivos que han venido tomando decisiones que lo dejan a uno sinceramente desconcertada. Que el gerente salga a decir que eso fue una falla geológica,
cuando todavía no se tiene certeza cuáles fueron realmente las causas, a mí me preocupa. Y no solamente me preocupa este proyecto, me preocupa que los últimos proyectos que ha realizado EPM, todos han tenido contratiempos y todos han tenido grandes sobrecostos. Le doy un ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales que está construyendo en este momento EPM en el norte del Valle de la Aburrá, que además hemos venido pagando todos los ciudadanos a través de las tarifas de servicios públicos, debía estar lista desde julio de 2015 y esta es la hora que todavía no está lista, y ni hablar de los sobrecostos. Hablemos de Porce 3, que fue la última hidroeléctrica que construye EPM, que por cierto también están las mismas empresas que estuvieron y que están construyendo Ituango. La obra civil tuvo un sobrecosto del 107%. Hablemos de la hidroeléctrica que construyó en Panamá, que tenía un costo inicial de $50 millones y terminó costando 314, y también está en integral y con concreto. Entonces yo creo que acá se está viendo es un carrusel, que son las mismas empresas que en unos proyectos hacen de diseñadores, en otras de interventores, en otras de constructores, y que al final estos proyectos todos han tenido grandes inconvenientes, grandes sobrecostos, y nadie le responde a la ciudadanía. Bueno, María Paulina, la obra clave en un proceso de estos, la más peligrosa, lo sabemos todos los que hemos tenido que ver algo con la construcción de proyectos muy grandes de este tipo, es precisamente la desviación del río. Ese es el tema crucial, desviar el río, es lo más peligroso, y fue desviando el río como se vino el derrumbe. ¿Estaban adecuadamente preparados para la desviación del río? Pues desde el principio hubo problemas con la desviación del río, se contrató un consorcio que no fue capaz de entregar los túneles de desviación a tiempo, y eso llevó a que se tuviera que hacer varias adiciones de aproximadamente 127.000 millones al consorcio de las obras principales para que construyera un tercer río. Otro de los cuestionamientos que se hace hoy es que esos túneles no estaban revestidos, es decir, no estaban forrados, y que eso también pudo haber generado que la situación con los derrumbes se volviera aún más caótica. Entonces, desde el principio hubo retrasos de más de un año en la desviación del río, hubo inconvenientes con los primeros túneles que se construyeron y fue necesario construir otro túnel para eso, y queda la duda del revestimiento de estos túneles, que pudieron influir, como no fueron revestidos, no fueron forrados, pudieron influir también en los derrumbes que se han venido presentando. María Paulina, para que el río siguiera su curso fue necesario la medida heroica, verdaderamente heroica, de inundar todos los espacios de la casa de máquinas con daños que nadie sabe de cuántos serán, porque esto no tiene antecedentes en la historia de la ingeniería. Y el río está saliendo por ahí, pero al parecer solo en parte, porque dicen los que han visitado la obra desde los helicópteros que el río sigue taponado. De manera que seguimos ante la expectativa de un destaponamiento brutal del río aguas abajo. Pues todavía hay un gran riesgo de que este tipo de cosas sucedan, y ahí él alerta a la población ribereña que hagan caso, que atiendan los llamados, porque muchas veces la gente le cuesta salir de sus casas, le cuesta alejarse, y en este momento la prioridad es salvar vidas. Evidentemente todavía hay un peligro latente, y es el desbordamiento, una avalancha por los derrumbes que se están causando. EPM ayer informó que se estaban presentando movimientos al interior de la montaña que ellos tampoco podían controlar, y en realidad es que hoy lo que hay es una enorme incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar y no se tiene claro cuáles son las dimensiones de este problema, ni desde el punto de vista de ingeniería qué es lo que se puede hacer. ¿Cuánta agua está saliendo por la casa de máquinas y cuánta agua se suma a la avalancha que se está preparando? Esa es una pregunta que no ha tenido respuesta, y entonces no sabemos si esa cantidad de agua represada está aumentando o si por el contrario se está disminuyendo con la medida, repetimos, heroica de inundar la casa de máquinas con resultados que nadie sabe cuáles van a ser. De modo pues que estamos en una incertidumbre total y ante el riesgo de una catástrofe de unas dimensiones colosales. EPM dice que no hay problema porque está asegurada.
ese tema se ha examinado y cuáles son las compañías aseguradoras. Son compañías colombianas, no resisten un impacto de esta naturaleza. Pues a mí también me preocupa el tema de las compañías aseguradoras si son colombianas. También me preocupa las implicaciones que esto pueda tener para el servicio de la deuda de EPM, porque según EPM tenía una deuda importante, porque los recursos con los que se venían construyendo Hidroituango eran gracias a diferentes préstamos que venía realizando la empresa. Ya una de las calificadoras de riesgo le bajó la calificación la semana pasada, porque evidentemente hay un alto riesgo con el proyecto y esto encarece el servicio de la deuda. Recordemos que adicionalmente EPM transfiere el 55% de sus excedentes al municipio de Medellín, entonces esto también puede ocasionar problemas en las finanzas del municipio y por supuesto en las finanzas del departamento, que también como socio mayoritario esperaba recibir unos dineros a partir de que iniciara la generación. Bueno, María Paulina, Dios nos tenga de su mano y ojalá pues podamos salir de esto con la menor cantidad de daños posibles, porque daños se han causado inmensos, gigantescos. Solamente cuánto va a valer el lucro cesante de Hidroituango, porque hablan de 2 años, pero ¿quién habla de 2 años si ni siquiera sabe cuáles son los daños? ¿Y qué es lo que hay que reconstruir? ¿Y cuáles son las obras que hay que hacer para dejar realmente seco el cauce del río en la parte donde se va a trabajar? Nadie sabe nada, pero ya hablan de 2 años. ¿De quién es ese cálculo, María Paulina? Pues esos son cálculos y estimaciones que ha venido haciendo la empresa, por eso digo que no comparto la afirmación del gerente cuando dice que eso fue por una falla geológica. Yo considero que se debe contratar una auditoría forense para que haga un estudio exhaustivo de qué ha venido pasando y que se pueda determinar realmente cuáles van a ser los daños. Bueno, María Paulina Aguinaga, esto es una tragedia enorme. Hay que respaldar a las empresas públicas en su tarea. Hay que tener fe en lo que están haciendo los ingenieros que tienen una capacidad limitada. Ellos mismos lo dijeron. Si la montaña se está moviendo, no somos capaces de hacer nada. Y si la montaña se está moviendo es porque está llena de agua, María Paulina. Eso dice por lo menos el sentido común. ¿Por qué otra razón se movería la montaña? ¿Por la presión de las aguas que están saliendo o porque hay inundaciones enormes que no han sido advertidas todavía? Es que el río Cauca estuvo completamente represado durante 15 días. ¿Cuánta agua se represa con 15 días de parálisis total del río? Y después salió por el túnel que iba a ser de desviación, salió una avalancha y se volvió a taponar. Y entonces queda el agua que está saliendo por la casa de máquinas que nadie nos ha dicho cuánta es y cuánta agua le llega a esa presa espontánea que se está haciendo y que nadie sabe de qué tamaño es, cuánta agua llega nueva. En fin, la situación es esa, pero hay que estar prevenido, hay que estar preparado. Usted lo ha dicho, salvar vidas humanas es lo más urgente y la gente tiene que estar lista porque lo que pasó en Valdivia y en Puerto Valdivia puede ser un juego de niños comparado con lo que puede suceder más adelante. Ojalá que no, ojalá que no. Dios quiera que haya una solución de esas milagrosas que acontecen a veces y que impiden que el desastre sea menor, porque esto ya es un desastre, no cabe ninguna duda, pero puede tener significados y alcances muy superiores a los que cualquiera pueda estar mencionando en este momento. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, y un muy buen día para usted, para toda la audiencia. Bueno, ¿por qué estábamos contratando nosotros con Camargo Correa cuando Camargo Correa tiene 40 ejecutivos en la cárcel en Brasil por sobornos? Pero pues, son las cosas que dice María Paulina, que no tienen respuesta porque no tienen respuesta.
y ahí estaba metido Odebrecht, estaba metido Camargo Correa, y entonces hacer contratos a la carrera, y entonces las obras para la desviación del río no se pueden terminar y se lo dan por terminado al contratista, y entonces el contratista principal es el que construye esas obras, construye esas obras, construye esas obras, construye esas obras, construye esas obras.